¿Qué tal? Bienvenidos sean a esta emisión de Más Cultura. Nuestro invitado de hoy verdaderamente está para presumir. Él es Adolfo Castañón, uno de los intelectuales mexicanos más famosos y más importantes, y bueno, también más celebrado. Él ha ganado premios en nuestro país en varias ramas de la literatura y siempre los más importantes desde hace varias décadas. Tiene una trayectoria bastante impresionante en instituciones como el Fondo de Cultura Económica o la Academia de la Lengua Mexicana, por mencionar algunas, por supuesto. Ha estado a cargo de un sinfín de antologías, ediciones, revisiones, etc. Y bueno, vamos a estar charlando con él y vamos a aprovechar la oportunidad para hablar sobre la labor de un intelectual en términos de la academia, cómo algunos dedican una buena parte de su investigación a rescatar o a contextualizar a algún autor del pasado o a revitalizar alguno del presente, también para rendir homenaje, para hacer crítica, para iluminarnos el camino, para hacer una buena lectura. O también lo puede hacer para abrazar alguna causa, como lo hacen algunos otros artistas, y bueno, no siempre a la vanguardia, pero siempre al margen un poco de la política y siempre utilizando pues la elocuencia, que es lo que no le puede faltar a ningún intelectual. Quédense aquí en Más Cultura. Soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender comprendo, también soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Dice Octavio Paz en el poema Hermandad, homenaje a Claudio Ptolomeo, astrónomo, observador de las estrellas, en el libro Árbol Adentro, que podríamos decir que es el testamento literario de Octavio Paz. Grano de Sal es el nombre de un volumen que escribió Adolfo Castañón y que nos da pie para que hablemos acerca de su bagaje cultural y bueno, como intelectual, cómo tiene una capacidad increíble para llevarnos de un tema hacia el otro siempre de forma muy amena. Y bueno, ¿por qué Grano de Sal? Ustedes ya saben que él ha escrito varias narraciones, reseñas, antologías, en fin. Grano de Sal es un recetario, así nada más Adolfo Castañón escribe hasta recetas de cocina. Y bueno, de este tema él saca muchos otros, porque no son solamente recetas para ir y comprar ingredientes y cocinarlos, etcétera, no. Ahí hay mucha historia y nos habla de la comida como un elemento en la cultura que nos permite configurar una identidad, que tiene una historia y que bueno, él la ocupa para contarnos acerca de cómo está conformado algún menú, de dónde vienen los elementos, si hay algún personaje detrás de la inclusión de algún platillo en algún momento histórico. Bueno, este libro está muy interesante y bueno, ya estamos a punto de escuchar a Adolfo Castañón aquí en Más Cultura. ¿Qué tal, amigos de Más Cultura? Esta es una ocasión muy especial. Me acompaña el maestrísimo Adolfo Castañón. Bienvenido. Pues un saludo a todos los televidentes de este programa. Pues ahí lo tienen, bienvenidos. La charla de hoy vamos a hablar un poquito sobre qué es ecocrítica, qué es ecopoética. Vamos a ver si son, bueno, vamos a tratar de definirlas. Si le parece, es un movimiento que ha tenido ya un poquito, este año ya ha tenido pues varios foros, varias personas que se reúnen a tratar de explicarnos, de darnos varios ejemplos de artistas que deciden abrazar una causa. Esta causa es por supuesto el medio ambiente y cada uno desde su trinchera, por decirlo de alguna manera, busca contribuir a crear noción, crear conciencia. Entonces lo primero que me gustaría preguntar sería, ¿esto es usual? Ver un grupo de artistas que se reúne de una manera como no reactiva, que no viene de un golpe, de una cosa que haya sucedido sin previo aviso, sino que decide concertar, formar un movimiento. Bueno, yo pensaría que, como muchas cosas en la vida, en parte sí es usual o ha habido casos así, en parte no. Que no está de moda es una palabra también, una fórmula conveniente para decir que es más probable, más previsible que algunas personas se reúnan movidos por un interés
partidario, económico, religioso, doctrinario, que por un interés o un desinterés, llamémoslo contemplativo. En ese sentido sí tiene una especificidad el hecho de que distintas personas de pronto decidan hacer una pausa para simultánea y gregariamente organizarse y ver lo que hay en el entorno, en el ambiente, en el paisaje, en la historia. Yo, por poner una analogía, pensaría que las personas que están, digamos, en este movimiento, en este encuentro, podrían ser comparadas como con uno de esos fotógrafos como Manuel Álvarez Bravo o Robert Doisneau, que de pronto se ponían en una calle, en una esquina, a esperar que la foto llegara. Y bueno, creo que esa es una buena analogía para poder calibrar de alguna manera la singularidad, la originalidad de este, no diría movimiento, sino de este momento. También esto de ecocrítica y ecopoética de alguna manera parece ser la bandera de un movimiento hasta cierto punto quizá catártico, porque se habla por supuesto de ecología, se hace una crítica a la visión que se tiene de Estado, pero sobre todo se habla de la conducta nociva, de esta como ética, este inconsciente colectivo que se manifiesta ya tan lejos de este pasado idílico, por llamarle de alguna manera, donde nuestros valores no tenían tanto que ver con la economía, sino más con conocimientos morales, quizá de conservación. Y bueno, los artistas buscan como poner un hasta aquí, por lo menos a nivel personal en su estética, y bueno, crear por supuesto obra, pero además hacer foros, tomar el micrófono y decir, yo ya no quiero hacer esto. Esta catarsis... A ver, yo pensaría que hay, bueno, por una parte la palabra eco nos remite al tema ecología, discurso ambiental, y por otra parte la conjunción de ecopoética, ecocrítica, a mí me remite a un movimiento previo que sería el de la etnopoética, la etnocrítica, y creo que además pueden estar hasta relacionados en el sentido de que la preocupación de quienes están en esa vertiente tiene que ver con el entorno, con el ambiente, y con una palabra que a lo mejor está un poco deteriorada o gastada, que es el paisaje. En ese sentido yo diría que nuestros amigos que están aquí de alguna manera están preocupados por la forma en que se puede conservar el paisaje, no solo el paisaje exterior, sino también el paisaje interior, el paisaje cultural, y en ese sentido creo que es un movimiento, una tendencia, por una parte muy respetuoso y por otra parte muy contemporáneo, y que puede tener también unas ciertas fronteras con unas actitudes del arte que tenían que ver, digamos, con el minimalismo, con la búsqueda de un silencio posterior a la obra de arte, como en el caso de John Cage, con la idea de que la pausa es creativa y con la idea de que en este universo avasallador de los medios, quizás los intermedios puedan resultar fecundos. Y en ese sentido creo que también la palabra libertad es una palabra que viene muy al caso, ¿no? En relación con el tema, no solo la libertad interior de cada uno de los participantes, sino también el respeto a la libertad de los otros agentes, pero también a la libertad de la naturaleza, de la fauna, de la flora,
de las constelaciones. De todos modos, creo que palabras como ecocrítica o ecopoética están designando, poniéndole de alguna manera, tratando de poner etiquetas a cosas que a lo mejor tienen antecedentes, tienen un pasado, tienen una tradición, una palabra que no está muy de moda, que más bien tiene una sombra de cosa poco deseable, cuando se dice hay que romper la tradición, romper las tradiciones, y a lo mejor en un movimiento como este se trataría más bien de observar cuáles son las tradiciones o las leyes que están rigiendo a las tradiciones. Pero bueno, creo que eso ya es más filosófico, cosa que no es ajena a mi temperamento. Nadine Gordimer tuvo el privilegio de haber sido la primera mujer sudamericana que recibió el Premio Nobel de Literatura, lo que ocurrió en 1991. Su padre fue de origen ruso y su madre inglesa. A raíz de una enfermedad que por cierto fue falsa, se convirtió en autodidacta y se vio rodeada de libros de Chekhov, Proust, entre otros. Vivió siempre en Johannesburgo, porque según ella, el exilio como modalidad del genio ya no existe. Por su obra literaria, 8 novelas y numerosos relatos, es considerada la principal representante de la actual literatura sudafricana. Su presencia intelectual se repartió por igual entre su producción narrativa y su defensa de la libertad de la población negra, en abierta y beligerante oposición al régimen racista del apartheid. Precisamente por esto, varias obras suyas han sido prohibidas por las autoridades sudafricanas, como por ejemplo, Ocasión de Amar o El último burgués. Su primera obra fue The Soft Voice of the Serpent de 1953, una colección de relatos con la que iniciaba su andadura estética, explicitada en estas palabras: la poesía, la narrativa, la pintura no provienen de los acontecimientos, sino de los ecos que suscitan. Del mismo año data su primera novela, The Lion Days, de corte autobiográfico, aunque escrita en tercera persona. Puede considerarse esta obra como un Bildungsroman, en donde la autora nos relata la historia de una muchacha que, crecida en una pequeña ciudad mineral del Transvaal, se libera poco a poco de su entorno familiar para trasladarse a Johannesburgo, donde entra en contacto con el ambiente intelectual y liberal. Después le siguen el volumen de relatos 6 Feet of the Country, del 56, y en el 58, la novela A World of Strangers, que tiene por protagonista a una joven inglesa, Toby, que llega a Sudáfrica donde se encuentra con la desgarrada sociedad del apartheid, y donde conoce a un importante personaje negro, gracias al cual Toby explora el universo de ese grupo de los negros. En el 74 publicó una de sus más importantes novelas ambientadas en Sudáfrica, con un protagonista africano, El Conservador, The Conservationist, una historia árida que supone un paso adelante en el análisis de la decadencia y la muerte, en la que se halla sumida la sociedad blanca. Por esta novela recibió Gordimer el premio Booker británico. Entre sus últimas obras se cuentan las novelas La historia de mi hijo, My Son's Story, que en parte supone un alejamiento de los rasgos más característicos de su producción, y Nadie que me acompañe, None to Accompany Me. Los relatos de las colecciones publicadas en el 91, año en que fue galardonada con el Premio Nobel, Crimes of Conscience y Jump and Other Stories. Y por último, los libros The Essential Gesture, Writing, Politics and Places, y Escribir y Ser, Writing and Being. Y cabe destacar también el volumen Conversations with Nadine Gordimer, editado por Nancy Topin Basin y Marilyn Dalman Seymour. La Fundación Nelson Mandela le rindió un homenaje manifestando su profunda tristeza por la pérdida de la gran dama de la literatura de Sudáfrica.
Hemos perdido una gran escritora, una patriota y una voz fuerte por la igualdad y la democracia en el mundo. Hoy le decimos adiós a Nadine Gordimer. Es verdad que un intelectual siempre tiene una responsabilidad hacia su comunidad, que es a fin de cuentas quien lo está escuchando, quien lo está leyendo, y por eso es muy importante que él le dé voz a algunos temas que considera pertinentes y sobre todo que les hace falta difusión. De ahí nace, por ejemplo, lo que es ecocrítica y ecopoética, que es un intento por tomar el micrófono como artista, intelectual, pintor, dramaturgo, etcétera, y darle voz a este malestar que hay y que ya tiene muchos años que existe acerca de cómo como seres humanos, a nivel personal y a nivel colectivo, estamos viviendo de una manera muy poco sustentable y bueno, nos llevan a pensar en una moral de la ecología, pensando en la ecología, por supuesto, a partir de un punto de vista a lo mejor muy personal, a partir de la economía, a partir de la historia del arte y bueno, se le da voz a este tema que parece ser muy interesante, que nos incluye a todos y es por eso que personajes como Adolfo Castañón y muchos otros han dedicado algunos minutos, algunas páginas a hablar sobre esto. Vamos a volver a escuchar a Adolfo Castañón y volvemos. Un poquito retomando esta palabra, la tradición de que cómo los artistas deciden dar la vuelta un poco, unas páginas atrás a la historia del arte y alejarse un poco del sentido mercantil, de que es el mercado el que de alguna manera les dirige. Yo creo que es una observación interesante. Creo que en el proceso de las vanguardias del arte contemporáneo, digamos, hay dos polos. Uno es el polo Dalí, Ávida Dollars, el mercantilismo exhaustivo, y por otra parte hay un polo que es el polo del minimalismo, de la desnudez, del despojamiento, que está que ejemplifica o ilustra Marcel Duchamp, cuya obra tiene algunas relaciones con las de Cage que mencioné. Y entonces justamente Duchamp es el exacto ejemplo del artista que se niega a la especulación, se niega a la venta, al mercado, y que propone una idea de arte distinta, que curiosamente después va a ser recuperada por un Andy Warhol, que va a darle la vuelta a eso y va a dar el giro de registrar su nombre y su firma como marca, y entonces, bueno, es una como espiral, ¿no? Creo que en ese paisaje esta propuesta tiene que ver con un tema que también tiene una relación, diría, con el hartazgo, la anorexia, la abstinencia, la voluntad de pausa, la meditación. Y no es por nada, o no es por gratuito, que justamente haya personas que están afines a estas prácticas, que de pronto se congregan en torno a un acontecimiento, a unos foros que llevan los nombres de ecocrítica y de etnocrítica. Desde un punto de vista estrictamente, digamos, literario, retórico, creo que la palabra ecocrítica es una palabra enormemente ambiciosa y que puede incitar a muchas investigaciones interdisciplinarias, intermedias, interartísticas, y que precisa, digamos, instrumentos finos de formalización que pues justamente están haciéndose o están por venir o están naciendo, ¿no? Pues usted, me gustaría por un poquito ya saliéndonos del tema, regresando a esta idea del arte que se busca encauzar a algún lado, más allá de la forma y el color, a una causa social. Pareciera que es el tiempo para un movimiento de este tipo. Pareciera como
Es decir, se podría predecir, forma parte de un ciclo más grande, los artistas se hartan, luego volvemos al arte por el arte, luego volvemos al arte con causa. ¿Este parece ser el momento del arte con causa? No, yo pienso que el arte siempre tiene que ser responsable, la poesía tiene que ser responsable, pero tiene que ser responsable sobre todo de sí misma, de sus propias palabras, del lenguaje, y tiene que haber una ética del lenguaje, una ética del lenguaje artístico, una ética del arte, y en ese sentido la causa última para mí sería el arte, la responsabilidad del arte y no de una causa buena o mala, aunque yo pienso que pueden coincidir también, no está descartado que coincidan, pero desde mi punto de vista, y me permito citar a Octavio Paz, creo que el mayor, bueno, citar a Paz es también citar un poco a Mallarmé, la misión del poeta es darle un sentido más puro a las palabras de la tribu, es proceder a un proceso de despojamiento, de limpia, de purga, de ascetismo, y en ese sentido a un proceso de desinterés profundo, y entonces la causa sería una no causa, para acudir a una terminología budista. Órale, pues muchísimas gracias, maestro Adolfo Castañón. A usted. Seguimos aquí en Más Cultura, quédense con nosotros. Hace un momento platicábamos acerca de cómo un intelectual se puede hacer a la misión de que con sus investigaciones nos traiga a algún autor que a lo mejor el paso del tiempo ya le ha hecho alguna mella, ya no está tan vigente en la crítica, su obra está un poco olvidada, o para darnos contexto acerca de algún tema nuevo celebrado o escrito por algún autor, y este es el caso de quien vamos a escuchar. Su nombre es Jonathan Bate. Algunos de los escritores más celebrados de nuestros días nos dejaron su obra hace ya varios siglos. Y aunque su obra permanece vigente, vuelven a la cartelera y a las páginas de cultura para ser celebrados al conmemorar alguna fecha relevante. La crítica puede jugar un papel sumamente importante en el redescubrimiento o la revaloración de algún autor clásico. Tal es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, cuya obra fue revisitada por Octavio Paz en Las trampas de la fe, que motivó no solamente la relectura de una de las autoras más célebres de nuestro continente, sino que permite entender la obra de Sor Juana en el contexto de su época. Así ocurre también con Antonio Alatorre y sus ensayos sobre El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, la obra más importante que se haya escrito en español. ¿Por qué cobra tanta importancia la labor de un crítico en torno a una obra clásica? Puede haber varias razones, pero la más importante quizás es que el crítico nos proporciona las herramientas para realizar una lectura más completa, no solamente proporcionándonos datos sobre la vida del autor, también dejándonos admirar de dónde nace su gusto por tal o cual autor. Este es el caso de la relación que tiene Jonathan Bate, escritor y crítico, con William Shakespeare, uno de los autores más importantes e influyentes de todos los tiempos. Es así que este 2014, año en que se celebró el aniversario número 450 del natalicio de Shakespeare, la obra de Bate goza de una gran difusión. Entre las obras que Bate ha escrito acerca del dramaturgo, podemos nombrar Shakespeare y la imaginación romántica inglesa de 1986, Shakespeare y Ovidio de 1993 y El genio de Shakespeare de 1997. Para la crítica especializada, la obra El genio de Shakespeare es el mejor texto que se haya escrito en torno al genio de Stratford. Como ya ha quedado claro, Jonathan Bate es un experto en Shakespeare, pero también lo es en el romanticismo y la ecocrítica, como lo podemos apreciar en su obra Ecología Romántica y en sus participaciones con la BBC Radio en programas como The Poetry of History, donde habla de la importancia de algunos poemas épicos narrados en torno a eventos históricos. Para leer las publicaciones de Jonathan Bate en torno a Shakespeare, se puede consultar el blog de Shakespeare en theshakespeareblog.com, donde hay varias contribuciones que nos permiten entender el contexto de las obras.
pero también la importancia que tuvieron en su tiempo, sus referencias y varias relecturas sobre los temas y sus aportaciones a la poesía en lengua inglesa, así como a la lingüística, ya que como muchos saben, varias palabras de uso común para nosotros fueron inventadas por William Shakespeare. Es hora de despedirnos y bueno, espero que hayan disfrutado el tiempo de Adolfo Castañón. A él lo pueden encontrar hasta en la sopa, pero bueno, de todos modos yo les dejo con una recomendación. Él está publicado al lado de Eugenio Montejo con un volumen que se llama Geometría de las Horas y ustedes lo pueden encontrar, así que sin mucha dificultad. Es un volumen que se ha publicado muchísimo, así que no pierdan la oportunidad de echarle un trabajo a la labor poética y bueno, a la selección que tiene ahí Adolfo Castañón. Esto fue Más Cultura. Yo soy Moisés y nos vemos la próxima.